Padre Dios, tú que eres todopoderoso, Señor, te suplicamos, te pedimos, Señor, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, para que tu palabra penetre muy adentro de nuestro corazón, Señor, para que tu palabra nos dé fuerza, nos dirija nuestras vidas, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Gracias te damos por este momento, Señor, porque para todos nosotros es un honor escucharte, Señor, y más será un honor estar preparados para tu grandiosa venida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer alternadamente del 1 al 7. Colosenses capítulo 3, del 1 al 7. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios tiene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Amén. Amén. Mis hermanos, el título que yo le he dado a esta enseñanza es: el que busca, encuentra. Y el tema: la vida nueva del creyente se hace evidente. Observemos que Dios, a través del apóstol Pablo, nos hace una exhortación a todos. Ya que habéis resucitado junto con Cristo. Si nosotros hemos recibido y hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos recibido en nuestro corazón, no podemos someternos nuevamente a esas reglas, a esos preceptos, a esos tabúes que el mundo promueve. Filosofías que parecen ser espirituales, pero que si uno las mira con detenida conciencia, nos pueden alejar de Dios. Y esto se los digo porque si ustedes miran en el versículo 2, Pablo nos dice en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire que todas esas, como las llama Pablo, esas reglas, esos preceptos, lo único que hacían era entorpecer el camino del creyente, de la persona que quería ir en pos de Jesucristo, y llegaba una persona que aparentemente sabe y conoce de la palabra y empieza a ponerle tropiezos. Si usted no hace esto, si usted no hace aquello,
no puede obtener la vida eterna. Entonces, ahí es donde Pablo nos pone esa connotación, ya que habéis resucitado, ¿cierto?, junto con Cristo. Hermanos, esto debe darnos un giro de 180 grados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si usted ya creyó en Jesucristo, usted ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Por ende, es que nosotros ya conocemos, ya entendemos esas verdades espirituales, esas bendiciones que Dios nos da. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, es que nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Y por todo esto, es que nosotros debemos ser muy diferentes a todo el mundo. Veamos lo que nos dice Pablo en el primer versículo. El primer mandato, ¿cuál es? Dale adelante. Buscar. Buscar las cosas de arriba. Ese es nuestro primer punto, que el creyente debe buscar las cosas de arriba. En lugar de entretenernos o distraernos en cosas efímeras, pasajeras, que se consumen con el transcurrir del tiempo, que se consumen con nuestra vida, van desapareciendo. Pablo nos dice buscar. Esa tarea de buscar, ¿a quién le ha parecido fácil? ¿Cierto que a nadie? Porque uno pensaría, no, pues yo en un mes me leo la Biblia y ya. Pero mire que eso no es cuestión de horas, de semanas, de meses. Es un aprendizaje diario, pero por toda la vida. Toda la vida que nosotros abramos, así sea varias veces en un capítulo, siempre vamos a encontrar algo nuevo. Pero esa tarea ardua de buscar, de pensar y de dedicar mucho tiempo en lo que agrada a Dios es lo que nos permite conocerlo. Si nosotros, por medio de su palabra, buscamos y buscamos en su palabra, vamos a conocer primero a Jesucristo. Vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué tenemos que buscar allá arriba? El mismo versículo nos lo dice. Porque allí está, ¿quién? Jesucristo. Entonces, ¿a quién debemos buscar? A Jesucristo. ¿Y a través de cuál medio es que vamos a buscar a Jesucristo, a conocerlo? ¿A través de qué? De su palabra, ¿cierto? Su palabra es la que siempre nos va a llevar a Él. Siempre nos va a permitir conocer todo lo que a Él le agrada y todo lo que le agrada a su Padre Santísimo. Veamos Colosenses 2:3, un hermano que nos haga el favor y nos lo lea en voz alta. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. En Cristo. ¿Y qué es sabiduría? Yo busqué y encontré una pequeña definición.
consiste en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace. Y eso es conocer la palabra de Dios y llevarla a la práctica. No conocer y almacenar como si estuviéramos comiendo dulcecitos y dele, no. Tenemos que llevarla a la práctica. ¿Y cómo es llevarla a la práctica? Amar a nuestro prójimo, ayudarlo, hacer cambiar todas esas cosas viejas que había en nuestro ser, cambiarlas. Pero tenemos que cambiarla por algo productivo, porque si no seguiríamos viviendo la misma historia, viviendo como impíos, como gentiles, y nosotros ya somos harina de otro costal, perdónenme la expresión. Pero nosotros como creyentes somos y tenemos que ser muy diferentes a lo que es el mundo. Hoy escuché una noticia que en realidad me causó como dolor, me causó tristeza, porque los gobernantes de Alemania exigen de que la iglesia tiene que casar homosexuales. Y ellos están de acuerdo. Y yo pensaba en eso, ¿por qué nosotros tenemos que dar el brazo a torcer? Si es que Dios nos está hablando de una cosa muy diferente. Nosotros tenemos que ser la sal del mundo. Porque si ese sabor de la sal se desaparece, pues no sirve para nada, ¿cierto? La iglesia no serviría para nada. Si nosotros vamos en la misma dirección que el mundo, no estamos haciendo nada. ¿A quién estamos agradando? ¿A Dios? ¿Al mundo? ¿A Satanás? Yo creo que a esos dos últimos. Si nosotros seguimos esa corriente y esos caminos de muerte, estamos permitiendo muchas cosas para perdición, no solamente de nuestra fe, sino del abismo que se está abriendo ante los pies de todas las personas que no conocen a nuestro Dios. Bueno, en el punto B dice que se encuentra sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 110:1, por favor? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eso quién lo dijo? El rey David. El rey David lo dijo. Era como una profecía, ¿no? Porque él no estaba hablando de sí mismo. Jehová dijo a mi Señor. O sea, David se consideraba siervo. Y eso que la palabra siervo en realidad es como muy suave, ¿no? Porque esa palabra quiere decir esclavo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sentarse a la derecha de un personaje, de un rey, como es nuestro Dios Jehová, es un lugar de privilegio, donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo es exaltado y glorificado por toda su creación. Es un lugar, gracias, desde donde gobierna y juzga nuestro Salvador. Les voy a leer una traducción
que es del lenguaje actual, en Hebreos 1:13. Si quieren, búsquenla en la Reina Valera, pero se las voy a leer yo en la traducción del lenguaje actual. Hebreos 1:13. Dice así: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Me gusta esta traducción porque exalta verdaderamente el nombre del Señor Jesucristo. Lo que hizo por nosotros, el hecho de venir a esta tierra a encarnarse como un hombre, como cualquiera de nosotros, que renunció a todo su poder y toda su deidad para mostrarnos a nosotros cómo deberíamos vivir. Eso es en realidad digno de admirar. Veamos lo que para el segundo punto, Colosenses, los versículos 2 y 4, se los voy a leer. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Nuestro segundo punto dice, porque las cosas de arriba deben ser el objetivo principal del creyente. También se podría traducir como pensar bien, como tener la disposición interior correcta. En otras palabras podríamos decir tener fe. En esto pensad, ¿cierto? En esto meditad vosotros. Tenemos que pensar en las cosas de arriba, en todo el alimento espiritual que Dios nos da a través de su palabra. Tenemos que grabarlo. Y más que grabarlo, actuar, amar, perdonar, ayudar. ¿A quién? ¿A mi ego? No. Tenemos que disponer todo esto que estamos aprendiendo cada día para todas las personas que nos rodean. Las conozcamos, no las conozcamos, las amemos o no las amemos. Nos toca disponer para ellas esa palabra de Dios, que es para todo el mundo, ¿no? Para salvación de todo el mundo. Así como la brújula señala siempre para el norte, así debería ser la disposición del creyente, de su pensamiento, estar siempre pensando en las cosas de Dios, pensando en lo que a Dios le agrada, de todo lo que yo haga, sea en mi trabajo, sea en mis estudios, sea en lo que yo me ocupe, no importa, por pequeño que sea, se lo debo manifestar a Dios, le debo agradecer a Dios todo lo que ha hecho por mí, todo lo que ha hecho por mi familia, por mis hermanos en Cristo. En realidad deberíamos dirigir el pensamiento donde está Dios, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, el que vino, murió
padeció y resucitó y subió al cielo y está sentado ¿en dónde? En la diestra de Dios Padre. Pero volvamos otra vez a repetirlo, porque muchas veces hay personas que piensan que porque tuvieron sueños, visiones, eso es la palabra de Dios. No, ese no es el derecho. El derecho es que nosotros tenemos que leer, comprender y entender la palabra de Dios. No hay otro camino. Sinceramente, para conocer a Jesucristo no hay otro camino. Para conocer el camino tenemos que andar en el camino, y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Mire que en este versículo hay dos palabras que son un contraste. En el versículo 1 dice: poner la mirada en las cosas de arriba. Y en el 2 dice: y no en las de la tierra. Pablo nos ordena buscar en las cosas de arriba. Aquí nos dice que pensemos bien, como decíamos en la traducción, que tengamos una buena disposición en nuestro corazón, que tengamos fe en nuestro Salvador, porque con fe agradamos al Señor, agradamos al Padre. Pero aquí viene un contraste, mi hermano, que vea que Pablo nos ha dicho que pongamos las cosas, el pensamiento en las cosas de arriba, pero aquí viene el contraste. Todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha repetido, y la mayoría de las veces, mis hermanos, nosotros ponemos la mirada, por no decir la confianza, en las cosas terrenales, en cosas que son efímeras, son huidizas, que se evaporan como la niebla de la mañana cuando sale el sol. Así son las cosas terrenales, y muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en eso. Ponemos nuestra confianza en nuestro estudio, en ser profesionales, en tener un buen empleo, en ganar bien, a comprar casa, carro, beca y lo que se nos antoje. Pero ¿será que eso es lo que nos manda Pablo? No. En realidad, nada de eso va a glorificar a Dios si la disposición de nuestro corazón no es esa. ¿Hay algo de malo en trabajar, en ganar buen dinero, en estudiar? No. Pero si nuestra disposición es contraria, si el número uno, o sea, el estudio, el trabajo, todas nuestras ocupaciones absorben el 100% de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento, entonces no estamos glorificando a Dios. Y por eso Pablo nos manda, nos invita a que busquemos las cosas de arriba, a que pensemos, meditemos, tengamos tiempo. Mire que el tiempo, como dicen, el tiempo es oro. El tiempo pasa y no se puede recuperar. Y si nosotros dejamos pasar el tiempo, estamos desperdiciando esa bendición que Dios nos está regalando. Estamos desaprovechando
para poder adquirir sabiduría y conocimiento de Dios. Los invito a buscar Lucas, esa no está en la presentación, los invito a buscar Lucas 12. Del 15 al 21. Lucas 12 del 15 al 21. Leámoslo alternadamente y pongámosle mucha atención. Esta es una parábola que nos está contando el Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice. Y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo lugar donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo has provisto de quienes serán. Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas veces nos pasa eso. No estamos contentos con lo que tenemos. Y como hablaba el pastor Wilson en una enseñanza anterior, somos como las sanguijuelas, ¿no? Queremos más y más y más. Ya la casa que yo tenía o que tengo ya no me está gustando porque me siento como apretado, y eso que yo soy delgado. Y así nos pasa a muchos. Las cosas que tenemos, así nos sirvan, no las queremos utilizar. Queremos una mejor, algo mejor. Y hay, como hablábamos en las peticiones, hay tanta necesidad, no solamente en nuestra iglesia, en nuestro país, en el mundo entero. Y la gente desperdicia miles de millones, no de pesos, de dólares, de euros, en ir a darse la vuelta a la tierra. Bueno, son cosas que a ellos les produce bienestar, pero sabiendo que hay tanta hambre, tanta necesidad. Hay gente que se acuesta sin tomarse ni una aguapanela, y nosotros botando la plata, o por lo menos desperdiciándola, gastando en cosas que ya tenemos y que podemos seguirle sacando provecho. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En cualquier momento, nosotros estamos bien aquí, en cualquier momento nos llaman y nos toca partir. ¿Y qué va a pasar con todo lo que tenemos atesorado? Sea mucho, sea poco. Ni siquiera como los entierros de los indígenas, ¿no? Que nos lo echaban ahí y ya, para que fuera a tener un feliz viaje, que no fuera a pasar hambre, ni sed, ni nada, y le echaban los ciervos así fuera vivos. Y se iba, era solito allá. De pronto no para la presencia de Dios, pero sí para el infierno. Y allá no habrá dónde gastar todo eso, ¿no?
toda esa plática, porque esa plática se queda aquí, aquí en la tierra. Nos hace pensar, ¿cierto? Nos hace pensar mucho. Los invito a que veamos Mateo 16, 26. Dice la palabra de Dios: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire que son cosas que nosotros nunca le ponemos un precio, y en realidad no tienen precio. Para nosotros no tienen precio, pero para Dios valen mucho. Y es lo que nosotros menos cuidamos, el alma. Porque nosotros estamos pensando es aquí, en las cosas de la tierra, no en las cosas celestiales, no en el favor que nos hizo el Señor Jesucristo al permitirnos la entrada libre al cielo. Nosotros estamos muchas veces menospreciando todo lo que hizo el Señor Jesucristo allá en la cruz. Y queremos atesorar más y más. ¿Y nuestra alma qué? ¿Nos importa poco que se vaya a arder en el infierno? ¿O nos importa mucho para que vaya a gozar plenamente con su Creador? Gloria a Dios. Pensar en las cosas de arriba debe ser nuestro mayor propósito, nuestro mayor objetivo. Enfocarnos en las cosas del gobierno de Cristo en la tierra. Él es el soberano. Y lo que le interesa a Él debería interesarnos a cada uno de nosotros. Porque si nosotros hacemos su voluntad, es lo mismo que Él está pensando. Tenemos una comunión, un mismo pensar, un mismo sentir, y a eso es lo que nos está invitando nuestro Dios a través de su palabra. Debemos pensar como Él piensa. Pero desafortunadamente muchas veces es contrario, ¿cierto? Porque Él quiere una cosa y nosotros le pedimos otra muy diferente. Muchas veces para satisfacer los deseos de nuestra carne. Veamos el numeral A. Dice: porque nuestra vida eterna se encuentra con Cristo, en el versículo 3:3 de Colosenses, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Dice Juan 10:28. Un hermano que nos haga el favor y lo lea. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Quién puede contra la mano de Dios? Nadie. Ni huestes de maldad, ni el mismo Satanás, porque él tiene que presentarse allá de todas maneras a recibir el favor de Él. Él no tiene la potestad de hacernos daño, y mucho menos de acercarse a los hijos de Dios si Dios no se lo permite. ¿Se da cuenta usted de la maravilla que Dios ha hecho con su vida, con su alma? Simplemente porque usted ha confiado, ha creído en su Hijo Jesucristo como su Salvador personal,
Ya hemos muerto para el mundo por medio del sacrificio que hizo Jesucristo allá en la cruz. Y por eso usted debe seguir a Jesús, porque su vida está puesta en sus manos. Y si usted está en sus manos, está seguro. Su vida terrenal está segura, a pesar de todos los problemas, de todas las aflicciones, de las enfermedades por las que pasemos. Pero si ustedes miran, Dios está obrando en cada situación adversa en nuestra vida, porque está puliendo. Esos diamantes que sacaron de la tierra, ¿valen así, en bruto? No. Para que ellos valgan mucho, como son los diamantes, tienen que ser pulidos, sin defecto alguno. Y así es su vida para Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo pulió ese diamante que usted tiene adentro. Y por eso es precioso para Él. Por eso tiene valor. Por eso ha hecho tantas cosas Dios. ¿Solamente por mí? No, las ha hecho por todos. Y mire que hasta el mismo sol alumbra para buenos y malos. El creyente no debe vivir para sí, para su ego. El creyente debe vivir para Cristo. Perdón. Mire que nuestra vida egocéntrica, porque en realidad nosotros somos muy egoístas, nuestra vida tiene que girar en torno a nosotros. Y por eso es que yo invierto mucha plata en mí, porque es egocéntrica. Pero si nosotros creemos en Cristo, confiamos en Cristo, nuestra vida tiene que cambiar a ser teocéntrica, a dejar a un lado ese yo, y ahora vive Cristo en mí. Y me gustaría que como testimonio al mundo todos pudiéramos decir Gálatas 2:20, y digámoslo de voz en cuello. Búsquelo y lo recitamos todos juntos. ¿Ya lo tienen? A ver, a la cuenta de 3. Gálatas 2:20. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y aunque ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perdónenme, se me va. Estoy un poco enfermo de la garganta y se me va. Pero bueno, gracias a Dios nos permitió estar acá. Las cosas de arriba deben ser el objetivo principal, ¿cierto? Deberían ser. Veamos el numeral B. Porque Cristo ha prometido manifestarse de nuevo. Cuando Cristo, en el versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Miremos primera de Pedro 1:7. Un hermano que nos haga el favor y nos lo lea. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sea probada nuestra fe. ¿Y con qué es probada la fe del creyente? Con las pruebas, con las aflicciones, con los problemas. Así nosotros mismos nos metamos en esos problemas. Pero ahí está. Si nuestra fe es firme, saldremos adelante. Y por lo menos, así estemos hasta aquí de problemas, tendremos gozo, que es lo más importante. Llegará un día en que Cristo volverá y se manifestará, y cuando ese día llegue, todos aquellos cuya vida está escondida, ¿se acuerdan? Escondida en la mano de Cristo, también serán manifestados con Él en gloria. Este cuerpo mortal y miserable será transfigurado y hecho conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Mire que cuando Él venga ya no vamos a sentir dolores, aflicciones, que me duele la garganta, que me duele tal cosa. No, ya no vamos a sentir nada de eso, porque seremos transformados. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, lo valiosos que son las pruebas para nuestra fe? Porque nos pulen, nos vuelven hermosos a los ojos de Dios. Porque si nosotros no tuviéramos esas pruebas, seríamos como un diamante en bruto, sacado. Un pedazo como, uno lo mira y parece un pedazo de vidrio ahí, insignificante, sin nada. Pero llévelo al joyero que lo pula y lo verá tan hermoso que se ve. Y eso somos nosotros. Y a través de la palabra de Dios es que nos vamos puliendo, vamos quitando todo eso que nos estorba, todo eso que no es bueno para nosotros y tampoco es agradable para Dios. Pero mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 4:13. Aquí habla de al contrario. Miremos el versículo 12. ¿Qué les dice? Amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, ¿cierto? No se sorprendan de todas esas aflicciones, de las enfermedades, de todos los problemas que se nos vienen encima. No se sorprendan. Por el contrario, dice, alégrense de sufrir como sufrió Cristo, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Amén. Esta debe ser nuestra meta, hermanos, nuestro propósito, vivir como Cristo vivió, sufrir como Cristo sufrió y amar como Él nos amó. Para cuando Él venga, se agrade de ver esos diamanticos hermosos que es usted y que soy yo para Cristo Jesús.
Veamos el tercer punto, en los versículos del 5 al 7, se los voy a leer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nuestro tercer punto es porque el creyente debe hacer morir lo terrenal en él. Y nos dice que porque todas estas cosas pertenecen a esta tierra. ¿Cuáles cosas? ¿A cuáles cosas se refiere? Miremos el versículo 5. A la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia, ¿cierto? ¿Qué hay de común en todo eso? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hay de común? ¿Perdón? Sí, claro, pero si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría son cosas que tienen que ver con la sexualidad, con la impureza sexual. Y es que la impureza sexual es un delito más grave que cualquier otro, que la mentira, que el robo. ¿Será? No, cierto que no, porque pecado es pecado a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo nos está citando esas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad? Porque todo eso tiene que ver con nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no debe ser así. Este cuerpo no debe ser ya usado para todas esas clases de riquezas. Está muy bien, sí, hermana. Pero mire que la impureza sexual es pegachenta, es pegajosa, y usted se la va a quitar y como que parece un chicle cuando lo pegan a uno. ¿Se acuerda cuando en el colegio nos pegaban chicles en el pelo? Que se dejaba uno, era un hueco ahí. Cuando yo tenía cabello, sí señor. Así son las pasiones, toda esa impureza sexual es pegajosa. Tanto hombres como mujeres nos cuesta repelerla, nos cuesta zafarnos de eso. Y por eso es que Él las pone aquí, porque es tan difícil para una persona no codiciar, porque dice la palabra que tan solo con mirar a una mujer ya la está codiciando, ¿cierto? Entonces, dice Romanos 8:13, por favor, un hermano que la lea. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. ¿Qué nos lleva a la muerte? Las obras de la carne. Todo lo que sea para satisfacer mi cuerpo es pecado. Pero si yo renuncio a todo eso, porque el Espíritu Santo, como decía la hermana Cecilia, mora en mí, tengo vida. Y agrado con esa vida a mi Creador, a mi Señor, a mi Salvador.
Dice Romanos 6:12. Un hermano que nos haga el favor y nos lo lea. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. No reine pues el pecado ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal. No debemos obedecer a esas concupiscencias, a ese pecado. Y jala, ese pecado es duro de arrancar, de quitar, de renunciar. Ese pecado de sexualidad es duro. Y por eso el Señor nos recuerda cada vez y nos habla de las obras de la carne. Tampoco debemos presentar ¿qué? Nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos. ¿De entre quiénes? De entre los muertos. Queridos hermanos, nuestra vida antigua estaba llena de pecado, pero ahora que hemos creído y confiado en nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados han sido borrados y Dios no se acordará de ellos. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque nuestro Redentor ya hizo todo lo que tenía que hacer allá en la cruz y nos reconcilió con el Padre. Esa reconciliación nos devolvió la amistad que habíamos perdido allá en el Edén. Ahora lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a llenar nuestro corazón de toda su palabra y todo nuestro ser de su amor, para compartirlo con quienes, con todos los que están a nuestro alrededor, con las personas que no lo conocen, para que lo puedan conocer, para que puedan tener ese perdón de pecados. Y más, para llegar a la vida eterna. Llegar ante la presencia del mismo Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. Compartir. No solamente lo material, sino lo espiritual. Porque mucha gente se está perdiendo. Nuestra juventud, nuestros niños se están perdiendo. El Estado está haciendo cosas para cada día alejarnos de un buen vivir. Porque para el Estado el buen vivir no es hacer lo que se nos da la gana, no señor. El buen vivir es ser temerosos de Dios y vivir como el Señor Jesucristo vivió. Esa es la plenitud de vida que nos está dando el Señor. Como conclusión, dice así: todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, debemos buscar las cosas que están arriba. Debemos buscar al que nos perdonó y nos prometió vida eterna. Y no buscar ni poner nuestra confianza en las cosas terrenales. Más bien debemos hacer morir todo lo terrenal
que aún haya en nosotros, para cuando Él vuelva, nosotros también seamos manifestados juntamente con Él en gloria. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y espero que esta enseñanza, el Señor, la palabra de Dios, llegue muy profundo a nuestros corazones.